Bueno, primero quería agradecerte, Andrés, por esta posibilidad de poder estar en Entrevidas TV en casa y la oportunidad de hablar con vos. No, pues Mauro, muchísimas gracias a ti y bueno, y qué chévere estar acá en este espacio al que nos hemos venido acostumbrando, escuchando tus conversaciones, tus entrevistas, una maravilla que me tengas en cuenta. Muchísimas gracias. La verdad, para mí es un honor. Vamos a hablar con Andrés Mauricio Muñoz. Y bueno, para arrancar, ¿no? Quería hablar primero de tus primeras lecturas. Vos naciste en Popayán, Colombia. Correcto. Y bueno, Popayán. me, Ujú. me- me interesaría primero saber, bueno, ¿cuáles fueron tus primeros textos? Ok, bueno, los primeros textos leídos, dices, Leídos, sí, ¿sí? sí. Bueno, sí, mira, desde pequeño establecí una relación muy estrecha con los libros y la razón por la cual establecí esa relación con los libros es porque mi papá siempre ha sido un lector voraz, ¿ya? Y él tenía una biblioteca gigantesca. Y a mí una de las cosas que más me llamaba la atención era ver cómo mi papá entraba a la biblioteca y no importa lo afligido, agobiado que estuviera, estresado por la rutina, él era profesor de inglés en un colegio, obviamente estaba lleno de problemas, o sea, no problemas, sino pues obviamente toda la cotidianidad a la que se enfrenta un profesor, pero yo veía que mi papá entraba a esa biblioteca y salía de ahí completamente transformado, salía vital, salía sonriente, entonces como que lo primero que yo recuerdo es empezar a comprender que esa biblioteca encerraba una especie de, como de aureola mágica en la cual mi papá nuevamente se revitalizaba. Y mis primeras aproximaciones a los libros eran únicamente de curiosidad. Yo entraba, palpaba los lomos de los libros, tal. Mi papá me estaba enseñando a leer, así que procuraba leer los lomos de los libros, el autor, cosas así. Pero digamos que todavía no me decidía a leerlos. Cuando empiezo a leer, digamos que las primeras lecturas que yo recuerdo, pues obviamente eran textos infantiles que mi papá y me dejaba por ahí. Recuerdo que leía, por ejemplo, El último mohicano, leí una novela que le gustó y mucho a mi hermana, que era Mujercitas, cosas así. Pero las primeras lecturas que yo recuerdo que las empiezo a asociar como por esa devoción de la literatura, recuerdo que fue una novela pequeña que era La Perla de John Steinbeck. Esa fue una de las primeras novelas que yo siento que me marcó a mí, que me marcó muchísimo y también recuerdo haber leído Siddhartha de Hermann Hesse. Yo creo que a partir de ahí yo establezco una relación diferente con la lectura, ¿no? Establezco la lectura como posibilidad de, oiga, ya qué maravilla esto que hay ahí, hay un oficio atrás y cómo lo hizo, cómo lo logró, todo eso. Pero pues obviamente antes de eso estaban todas esas lecturas infantiles, también había leído cuentos de Gabriel García Márquez, Qué manera de los entrar, cuentos, ¿no? Con Hermann Hesse, qué manera de entrar en grande, digamos. Y sabes que me sí, quedé pensando, qué interesante esto que dijiste, lo de tu papá, lo que vos, digamos, pensabas cuando él se, digamos, recargaba de energía, digamos, con los libros, ¿no? sí, exacto, era una transformación total. Y, p- pero también pasaba que como mi hermana también leía muchísimo, yo empecé a sentirme excluido porque yo veía que mi hermana es 2 años mayor y de hecho yo veía que mi hermana compartía temas de conversación con mi papá y yo quedaba excluido como que no, como esto es para más grandes, esto es para los que leemos, ¿ya? Y claro, y una de las razones por las cuales llegué a esos libros es porque eran los libros que en ese momento estaba leyendo mi hermana, ¿ya? Entonces empecé a leer ahí. Pero claro, antes de eso también había leído los cuentos de los hermanos Grimm, por ejemplo, que también eran como unas lecturas pues, que a mí me apasionaban bastante. Pero sí, ese recuerdo de mi papá revitalizado en esa biblioteca, que él se encerraba allá y salía lozano, jovial, que era nuevamente el hombre feliz, como si la biblioteca de alguna manera lo despojara de todos esos problemas y esas rutinas que tenía en el colegio, para mí era fascinante, Como un cable a tierra también. como un cable a tierra, correcto. Y Andrés, bueno, quería preguntarte acerca de, digamos, tus comienzos en la escritura. ¿Al principio fue algo más lúdico o directamente, bueno, cuando empezaste a leer, te empezó a gustar mucho el tema de la literatura y hiciste algún taller? ¿Cómo fue tu ingreso, digamos? Claro. Bueno, el ingreso a la escritura fue también estando muy pequeño. Yo recuerdo que tenía como 9 o 10 años y lo hice también como una competencia con mi hermana para diferenciarse de mi hermana, porque yo me di cuenta que no podía sostener el ritmo de lecturas que ella tenía. Entonces ella leía 4 libros, o sea, si yo leía 4 libros, ella llevaba 7. Entonces yo apuraba el ritmo de lectura, leía 7, ella llevaba 10, 12. Entonces yo recuerdo que un día dije, bueno,
una manera de diferenciarme de mi hermano es que yo voy a escribir un cuento. Y empecé a escribir un cuento. Mi papá tenía una máquina de escribir, una Remington. Empecé a escribir con unas hojas oficio. Empecé a escribir ahí. Y yo recuerdo que cuando le mostré el cuento a mi papá le gustó mucho y yo sentí como una complicidad que se instalaba entre los dos, entre padre e hijo, de mi papá como leyendo el primer cuento que escribía a su hijo. Y yo sentí que esa manera de diferenciarse y de mi hermana, pues como que de alguna manera como que me puso en otra dimensión. Pero es ahí cuando escribo ese primer cuento que descubro algo que todavía me sigue fascinando y es esa posibilidad de crear un universo diferente, esa posibilidad de ser uno el Dios todopoderoso en un universo pequeñito que está dictaminado por el que está sentado escribiendo. Crear un mundo para un personaje, hacerlo feliz, frustrarlo, agobiarlo, destrozarlo, hacer lo que quisiera con ese personaje. Y yo creo que ese darme cuenta que escribiendo tenía esa potestad de dictaminar muchísimas cosas, es lo que me acercó a la escritura. Y bueno, después tu camino, digamos, para ya tomártelo en serio, ¿no? ¿En qué momento decís, bueno, quiero dedicarme a esto? ¿Te acordás, por ejemplo, algún texto que vos digas, bueno, algún texto escrito por vos, ¿no? Que ya empezaste a tomarlo como más para considerarlo publicable, por decirlo de alguna manera. Ya. Pues mira que no fue exactamente un texto, sino fue una sensación. Y fue una sensación de frustración. ¿Qué fue lo que pasó? Empecé a escribir a los 10 años, pero eran obviamente ejercicios infantiles, pero escribí con tanta devoción y con tanto entusiasmo hasta los 15 años que mi papá empezó a decir, oiga, este man se va a morir de hambre, este man no va a hacer nada, se va a dedicar a la literatura, a dedicar a escribir. Y el mismo hombre que con su ejemplo vital me había mostrado el respeto y el amor por los libros, bajo la posibilidad de que no estudiara nada por dedicarme a escribir y que fuera a pasar necesidades toda la vida, él empezó a desanimarme de la literatura. Empezó a decirme, no, la literatura no sirve para nada, los escritores se mueren de hambre, no sé qué. Y empezó con ese discurso que me lo decía todos los días, y obviamente eso coincide con una etapa donde uno está acabando el bachillerato, comienzan a gustarle las niñas, en las fiestas, a salir, también empecé a pensar en el deporte y mi papá diciéndome que la literatura y no servía, el hecho es que yo me alejé de escribir. Y entre los 15 años y los 29 años, yo no escribo una sola línea, 14 años sin escribir absolutamente Sí. nada, pero siempre sentía una suerte de desazón que me corroía, que me recordaba, oiga, ¿se acuerda que usted quiso ser escritor? ¿Se acuerda que a usted le gustaba escribir? Siempre estaba eso ahí. Y yo recuerdo una vez que estaba tomando vino con mi novia, que ahora es mi esposa, y sin que la conversación diera para eso, yo le dije algo como que, yo quise ser escritor. Y ella ni me mira y me dice como que, ¿y este de dónde sacó eso? ¿Por qué está hablando de eso? Y yo le dije, ¿qué habría sido de mí si me dedico a la escritura? Y ella notó esa frustración en mí y entonces ella me dijo, bueno, pues escriba. Y yo le dije, no, pero ya estoy muy viejo. Y me dijo, pero ¿cómo va a decir que está viejo si tiene 29 años? Y yo le dije, no, pues por eso, mire, 29 años. Y ella me dijo algo que es muy sabio. Ella me dijo, mire, eh, si usted sigue así, usted no se va a poder responder esa pregunta en adelante. O sea, usted quiere llegar a los 30, 35, 40, con la misma pregunta, ¿qué habría sido de mí si me dedico a la escritura? Si usted de verdad quiere dedicarse a la escritura, escriba y usted mismo se responde esa pregunta. Es Y verdad, ella en me dijo sabias eso. palabras. Claro, sabias palabras, y ella me dijo eso y yo lo conecté con algo que me había dicho mi papá. Y es que cuando mi papá estaba en esa época en que me decía que la escritura no servía para nada y que yo quería estudiar literatura cuando entré a la universidad porque quería ser escritor, él me dijo, mire, me dijo, yo no le voy a patrocinar que estudie literatura porque yo sé que le va a ir mal estudiando literatura. Me dijo, mire, si usted de verdad quiere ser escritor, no importa que usted sea médico, ingeniero, arquitecto, lo que sea, abogado, usted va a encontrar tiempo para escribir. ¿Ya? Y si no encuentra tiempo para escribir, es que de verdad usted no quería ser escritor. Cuando mi esposa o mi novia me dice eso, en ese momento yo lo conecto con mi papá y ahí es donde yo digo, claro, yo lo que tengo que encontrar es tiempo para escribir y ese es el momento donde yo digo, yo de verdad quiero escribir y ahí empecé nuevamente a los 29 años, hoy tengo 46, es decir, hace 17 años empecé nuevamente a escribir ya con mucho entusiasmo. Y Andrés, es increíble todo lo que conseguiste, digo, después de esa charla, bueno, motivadora en cierto modo, ¿no? Sí, Porque a veces uno necesita el empuje de otra persona, ¿no? Más una de confianza, ¿no? Y empezaste a escribir y empezaste a publicar y no paraste. Ya llevas un recorrido importante y llegás a publicar por Seis Barral, bueno, por una editorial grande. Eh, sí. como a veces el tiempo del Zoom, de la nota puede ser corta, no quiero que nos quede nada afuera.
Bueno, leí algunos cuentos de Hay días en que estamos idos y quería preguntarte, bueno, ¿cómo se da tu llegada a una editorial grande? Siempre viste que el camino de un escritor muchas veces arranca de una editorial más pequeña bueno, cuesta llegar y se notan las diferencias, si bien hay que darle valor a todas las editoriales, pero bueno, se notan esas diferencias en difusión sobre todo. Bueno, ¿cómo fue que se da tu llegada a publicar ahí? Ganaste varios premios, la verdad que tenés una trayectoria muy importante y sin contar que perdiste 14 años, entre comillas, ¿no? Claro, exacto. Pues sí, mira, a ver qué fue lo que pasó. Y lo que pasó fue que, claro, cuando tomo la decisión de empezar a escribir, empiezo a escribir con muchísima devoción y escribía, escribía, y en ese momento, digamos que tomaba los concursos literarios como la posibilidad de establecer una fecha límite para tener un cuento listo, ¿ya? Empecé a escribir, pero claro, 2, 3 años en que no pasaba absolutamente nada, llegaban los resultados de los concursos literarios y el resultado siempre era el mismo. El jurado calificador reunido en Marta, no quedé, no quedé, no quedé. Y eso empezó a convertirse en algo habitual no solo para mí, sino también para mi esposa. En ese momento ya era mi esposa, ¿ya? Y es que cuando yo le decía a ella, oye, oye, salió el fallo del concurso tal, y ella me decía, ¿cómo te fue? Yo le decía, no, mal. Y a los 2 meses salió el fallo tal, ¿cómo te fue? No, mal. Y ella siempre me decía, no importa, sigue, no importa, sigue. Pero un día ella me dice, yo le digo, salió el fallo del concurso tal, y ella me dice, sin que yo le haya dicho cómo me fue. Claro, Yo le dije, pero ¿por claro, qué me tenía dices, conocido. Y, y me dijo, no, qué pena, ¿cómo te fue? Yo, no, mal, me fue mal. Pero eso empezó a convertirse, digamos que en una frustración, pero llega un momento donde hay como algún punto de quiebre quizá de tanto escribir con tanta disciplina, que tengo una racha de 3 años donde gano primer lugar en concurso nacional de cuento, que fue 2006, 2007 y 2008. Y después mi primera publicación se da en 2010 porque gano un premio nacional del libro de cuentos. Y esa es mi primera publicación. Y entonces ahí cuando se da esa publicación, yo ya sigo trabajando en mis cuentos, publico en una editorial independiente que es muy conocida acá en Colombia, que es Universidad de Antioquia, y que es conocida por el rigor con que evalúan, porque hay muchos libros de culto que han salido de su catálogo, todas estas cosas. Publico ahí y sucede un fenómeno y es que el libro empieza a ser reseñado, pese a ser una editorial pequeña, independiente, empieza a ser reseñado en grandes medios, Revista Semana, Revista Arcadia, El Tiempo, El Espectador. Empiezan algunos críticos a hacer unos comentarios muy entusiastas y sobre el libro de cuentos. Hubo uno incluso que dijo, este es uno de los mejores libros de cuentos escritos en Colombia en los últimos tiempos. Entonces, cuando empieza todo ese ruido alrededor de mi trabajo y me empiezan a invitar a ferias y eventos, a todo eso, ahí conozco al que fue el editor de Planeta en el momento en que yo llego a Planeta, donde él en un evento, y lo conozco, y él me dice como que, oye, ¿tienes algo que yo pueda leer? Te ha ido muy bien, sales en todo lado. Y yo le dije, mira, tengo una novela, pero pues, es una novela que le han pasado muchísimas cosas, muchos tropiezos, nadie la ha querido publicar. Y me dijo, déjame, yo la leo. La leyó y me dijo, oiga, me gustó la novela, la quiero publicar, pero entre ese la quiero publicar y cuando en realidad la publicó pasó un año, ¿ya? Y mientras ese año yo seguía escribiendo cuentos y todo eso, pero digamos que esa es la manera como llego a Six Barral en Planeta, porque Marcel Ventura, que venía de dinamizar muchísimo el sello, de buscar nuevas voces, nuevos autores, de alguna manera me dio esa posibilidad, amparado pues bajo todo lo que sonaba en medios y en redes sociales, pues sobre lo que yo venía haciendo. Bueno, ahí cuando contabas esto y esta espera del año, ¿no? Hay algo que, o dos cosas que para mí creo que son, quería ver qué opinabas vos, son fundamentales en un escritor. Primero la paciencia, aunque Sí, cueste, ¿no? Pero bueno, esa paciencia, desde para corregir a, bueno, esto de esperar un año para que te publiquen, y esa ansiedad, ¿no? De llegar a una editorial grande, y el tema de generar también material, de seguir escribiendo, digo, hay que escribir más allá de lo que te venía pasando a vos, los claro. rechazos o rechazos, o por ahí no ganar un concurso, ese año que tuviste entre un libro publicado, ¿no? Quería preguntarte lo que tiene que ver con la corrección. ¿Sos muy meticuloso, corregís mucho? ¿Cómo escribís y dejás un tiempo el texto hasta después volver a leerlo? Sí, pues mira, soy muy, muy exhaustivo en eso y creo que ya pareces como una pulsión, como algo como de un maniático, ¿ya? Porque yo, es decir, yo cuando me siento a escribir un cuento, cuando me siento a escribir una novela, primero ya he pensado muchísimo el texto.
he pensado en el personaje, en la atmósfera, he pensado, le he dado al personaje un carácter, unas frustraciones, unas aflicciones, unos agobios, un pasado, y pueda que gran parte de eso no lo use en el cuento, pero me permite establecer una relación muy estrecha con ese personaje. De tal manera que cuando me siento a escribir, yo siento que me fluye mucho porque ya tengo la historia acá en la cabeza, que siento que ya es imperativo sentarme a escribirla. Pero claro, yo hago así como esas canciones infantiles donde cada que le agregas una estrofa, la siguiente estrofa, cantas esa estrofa y la anterior, y al final de la canción tenés que repetir toda la estrofa. Cada día que me siento a escribir, corrijo lo del día anterior y avanzo. Y al tercer día, entonces lo de los 2 días anteriores y avanzo. Y así, de tal manera que cuando llevo 10 o 12 días, corrijo lo de los 10 días anteriores y avanzo. Es decir, que cada día avanzo menos. Claro, con mucho rigor, exhaustivamente, midiendo cada palabra, mirando, por ejemplo, si esa palabra tiene la potencia que necesito, el espíritu de lo que quiero transmitir Sí, en buscamos esa también en la frase. música, ¿no? Que haya una música. Exacto. Yo leí, A eso hay es a lo días que que voy. estamos idos y hay mucho trabajo en las palabras, hay la música, o sea, se nota eso, ¿no? Que es Sí, lo más claro, difícil por ahí. claro, porque Claro, porque eso es lo que es justamente lo que iba a decirte. Es decir, pueda que una palabra transmita lo que tú quieres decir, pero no va con la cadencia, con el ritmo que tú quieres que lleve, esa musicalidad. Y para mí eso es importante. Entonces, claro, quizá tengo que sacrificar esta palabra por otra que de pronto también transmite el espíritu, pero va más acorde con ese ritmo que yo quiero que tenga. Claro, cuando termino los textos, los dejo reposar, pero mientras reposo estoy escribiendo en otros textos. Y así voy y vuelvo hasta que llega un punto donde yo mismo me mando un correo a mí mismo diciéndome, no lo toco más. O sea, ahí lo dejo quieto porque si no ya se convierte en una cosa compulsiva, ¿ya? Que Claro, está después, siempre si no, corrigiendo. siempre hay algo para corregir, ¿no? Además, Claro, me imagino, ¿no? Que hasta una vez publicado le debes encontrar cosas. claro, sí. Y eso pasa mucho que uno dice, como, y pensando entonces si sale una reedición, para en la reedición meterle mano a esta Claro. palabrita. Pero sí, digamos que es un proceso, pero yo siento que es decir, es como que parte del proceso del oficio y literario reside en esa fase, en la corrección. Andrés, quiero hablar un poquito, antes de que se corte, de tu nueva novela, la última novela que publicaste el año pasado, en octubre, salió en Colombia. Ojalá que en algún momento se pueda conseguir acá, ¿no? Que se llama Las Margaritas, historia de un hombre minúsculo. Y quería preguntarte, bueno, antes de que me cuentes un poco de qué va, ¿qué tenés de Manuel Rosero, que es el protagonista de la novela? Claro. Bueno, mira, de Manuel Rosero, y tengo mucho, es decir, esta novela está escrita con base en un presente del personaje que colapsa, un presente porque tiene una novia, una esposa feminista con la que no Valentina, ¿no? comparten claro, y Valentina con la que no comparten un punto de vista en común en torno al machismo y al feminismo, pero Rosero acude a su pasado para tratar de entender por qué a lo largo de la vida le ha ido mal con las mujeres, por qué su vida en términos de relacionarse con las mujeres ha ido de tropiezo en tropiezo, por qué siempre ha fracasado en el amor. Y en busca de ir al pasado, en ver por qué ha fracasado en el amor, se da cuenta que el machismo fue algo que lo rodeó desde que estaba pequeño, en su propio hogar, en el seno de su familia, en su colegio, con sus amigos, y es ahí donde se da cuenta o de alguna manera descubre que quizá los reclamos de Valentina, aunque para Valentina el feminismo no sea más que una bandera, no sea más que una retórica, porque digamos que el personaje que quise dibujar de Valentina era esa retórica en torno al feminismo, que en algunos casos se queda solo ahí, en el agite de la bandera, pero sin tratar de comprender un poco más al otro. Pero ese pasado de Manuel Rosero tiene mucha relación con mi propio pasado. Es decir, que si bien el personaje tiene un presente que es completamente ficción, cuando yo decido que Manuel Rosero vaya hacia atrás y que comprenda tantas cosas de sus fracasos en el amor y comprenda tantas cosas en torno a que el machismo en realidad es una realidad apabullante que lo ha rodeado desde siempre, ese pasado sí tiene mucha relación conmigo, ¿ya? ¿Cuál fue el, digamos, o considerás vos que fue la parte más compleja de escribir, la que te costó más dentro de esta historia? Mira, la parte que me costó más Digo, en términos, disculpame, el tema de meterse, por ejemplo, hoy por hoy con el feminismo, bueno, el machismo, también, ¿no? Hay que tener cierto trabajo como para que no, porque imagino buscaste también algo de ir a los excesos como para claro, generar una historia más, más llamativa, ¿no? claro. O sea,
A mí qué me interesaba, a mí me interesaba dos personajes antagónicos. En primer lugar, me interesaba un personaje como Manuel Rosero, que cree que el machismo es una construcción del feminismo, que cree que el machismo no existe. Y él cree que no existe sencillamente porque contradice su propia conducta, porque él no se considera machista, porque él siempre ha sido decoroso con las mujeres, respetuoso. Entonces él cree que como contradice su propio relato, no existe. Y a mí me interesaba a mí no me interesaba el machista, el hombre que abusador, el hombre que violenta, no me interesaba porque digamos que ese tipo de hombres, digamos que hay muchos en la sociedad y ya están identificados, pero sí me interesaba ese machista que está ahí como en el umbral, que está como en, que sencillamente no comprende el fenómeno, que es un poco escéptico a todo lo que está pasando, a toda la revolución. Pero del otro lado sí me interesaba una Valentina un poco radical en torno al feminismo, una Valentina que establece con los hombres una relación de antagonismo y no una relación como debe ser y es, oiga, entre todos vamos a desmontar este masculino que es nocivo, que tiene conductas tóxicas y todo eso. Y me interesaba eso, pero digamos esa fue la parte más difícil porque muchos amigos escritores me decían, oiga, ¿usted para qué se va a hacer lapidar chimbamente? O sea, ¿para qué se pone usted contra el paredón? O sea, a usted lo van a descalificar, le van a decir esto, lo otro, tal. Entonces me decían, incluso algunos me sugerían, ¿por qué no pones un Manuel Rosero más empático con el fenómeno? ¿O por qué no pones una Valentina más madura en su feminista, más racional, tal? Pero digamos que esos no eran los personajes que me interesaban, porque justamente los personajes que me interesaban son esos personajes que no permiten que se haga un desmonte colectivo de todo. Es decir, esas eran las personas que yo veía en redes sociales, unas discusiones completamente absurdas sobre el machismo y el feminismo, y es arrojarse piedras de una orilla a la otra sin darse la posibilidad de encontrarse en el centro, ¿ya? Y en definitiva, Andrés, vos escribís ficción. Si bien uno puede tomar algunas cosas de la realidad, después también es ficcionar, ¿no? Correcto. Digo, son personajes escritos por vos, pero no es que todo es un pensamiento tuyo. Y te quería preguntar, porque me pareció interesante y creo que en esto por ahí coincidimos, es más atractivo por ahí escribir sobre personajes derrotados, ¿no? Y este personaje tiene mucho de eso. Sí. Sí, de acuerdo. Es más atractivo y yo no sé por qué, pero eso es una particularidad inherente al arte, ¿no? En el arte siempre uno quiere poner la mirada en el que está frustrado, afligido, agobiado. Si tú llegas a tu oficina y alguien te saluda, hola Mauro, ¿cómo estás? Y lo ves feliz, como que quizá tú lo saludas, pero como que no llama tu atención. Pero si tú ves al amigo de siempre, lo ves por allá, cabizbajo, vuelto en algo, le pasó, como que tú dices, oiga, ¿qué fue lo que le pasó? Yo quiero saber, quiero contar. ¿Ya? Y creo que las artes siempre ponen la mirada en eso, pero quizá también tiene relación con que uno de los referentes que yo siempre he tenido fue Julio Ramón Ribeiro, en ese caso es un cuentista, pero ese tipo de personajes devastados, como arrinconados por la vida, derrotados, digamos que son los personajes que a mí siempre me han gustado tratar desde mi primer libro, que fue de Desasosiegos Menores, ¿ya? Pero sí, yo creo que esa es una buena interpretación y también porque me gusta articular esos personajes con un concepto que siempre he querido acuñar en mi propio trabajo y es los agobios contemporáneos, es decir, esos agobios del día de hoy, del dinamismo de la sociedad de hoy que quizá no estaban presentes antes y que de alguna manera nos están transformando. Andrés, dos últimas preguntas. Una, ¿cuándo vamos a ver un libro tuyo publicado en Argentina? Uh -huh. Y Ok. la última, te digo las dos y después vos ya respondés. ¿Y cuáles son tus próximos proyectos? Más allá de esta nueva novela, ¿no? Bueno, bueno, la primera y pregunta, yo ese libro hay días en que estamos idos por una serie de coincidencias que estuve en Argentina. Digamos que hicimos un lanzamiento allá en Buenos Aires en una librería bellísima que se llama Eterna Cadencia. Sí. Allá se presentó el libro y creo que en Argentina creo que es la única librería en donde se consigue, si todavía quedan ejemplares, creo que ahí está. En Eterna Cadencia está hay días en que estamos idos. Yo mismo me la paso preguntándole a mi editor acá en Colombia, como que, oiga, yo quiero llegar a otras geografías, a otros mercados, Perú, España, México, Argentina, ¿ya? Y él me dice, sí, es un proceso, en algún momento se va a dar, pero claro, yo quisiera que ese paso se diera pronto porque recibo mensajes por Facebook, en Twitter, hoy, ¿dónde consigo tu libro? Y más con lo que pasó con el Premio Hispanoamericano de Cuentos Gabriel García Márquez, que me dio un poco más de visibilidad, porque la gente estaba pendiente del premio, de los libros. Entonces, claro, yo quisiera llegar o quisiera que alguna editorial independiente de Argentina se interesara en publicar, por ejemplo, una reedición de algunos de los libros de cuentos anteriores, que de hecho en Planeta
pues me han dicho, el día que alguien en otro país donde no estemos distribuyendo, quieran hacer una edición antológica, quieran, usted Bueno, está bueno tiene, eso también, tenerlo en cuenta porque este video se va a ver mucho acá y bueno, si claro, alguna editorial tiene intenciones de publicarte, sería un lujo tenerte por acá. Y bueno, claro. este libro Hay días en que estamos idos me gustó muchísimo. Por último, bueno, ¿qué proyecto tenés? Y nada, lo Ya. que viene ahora, ¿no? Mira, yo acabo de terminar un nuevo libro de cuentos. Yo tan pronto entregué el manuscrito a Planeta hace un año y de la novela. Empecé con un libro de cuentos y lo terminé hace unos cuantos días. Es un libro de cuentos que se llama El Vértigo de que estés aquí. Es un libro que va a salir publicado con Six Barral también el próximo año, ¿ya? Entonces, estoy en este momento como descansando un par de semanas y arranco con una novela. Entonces, digamos que eso es en lo que ando ahora. Bueno, Andrés, la verdad que te quería agradecer nuevamente. Para mí es un lujo, un verdadero honor tenerte acá como invitado. Y bueno, para mí, realmente, como te dije recién, es un placer. Y bueno, estamos en contacto y espero que pronto podamos tener un libro tuyo publicado por una editorial argentina, ¿no? Claro que sí, sería una maravilla. Y bueno, y muchísimas gracias, Mauro, por este espacio. Y bueno, espero que sigamos en contacto y cuando vengas a Colombia o cuando yo vaya para allá, te aviso, me avisas Sí, para que sí, nos tomemos un café. sí, obvio, eso queda pendiente. Te mando un abrazo grande y bueno, saludos a toda la gente también de Colombia. Vale, Mauro, un abrazo para ti también. Abrazo grande. Ok.